Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto de estar una vez más en este día de honor para nuestro Señor. Día del Pastor. Felicidades a todos los pastores, principalmente a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro pastor principal. Y nuestro pastor de la iglesia, al pastor Aarón, a la pastora Cari, igual les mando un abrazo, y a todos los pastores de cobertura. Sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Y quiero mandar un saludo al pastor Efrén Carrillo de Ciudad Obregón, pues ha sido atacado por el virus y está un poco delicado, y pues estamos orando, pastora Olivia, estamos orando por ustedes, muy confiados, totalmente confiados que el Señor los sacará de esto en el nombre de Jesús. Así que vamos a estar toda la iglesia orando por ustedes, y esperamos muy prontas buenas noticias en el nombre de Jesús. Muy bien, pues, mis amados, estamos entrando en el manual que estamos realizando de oración, llamado mi manual de oración. Y el día de hoy vamos a entrar al número 8, a la página número 8. Imagínense, ya tenemos 8 páginas, y hoy vamos a recibir revelación, como el Señor nos ha estado dando, muy interesante, acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo oraba. Así que vamos a tener una enseñanza de primerísima mano, directamente del maestro, del rabí, y va a ser impresionante lo que vas a escuchar de cómo él oraba. Y desde ya ve tomando la tremenda importancia, muy tremenda importancia de lo que era para el Señor la oración. Tal vez tú y yo no tengamos o el alcance o el conocimiento o el aprendizaje acerca de la profundidad de lo que es la oración. Probablemente lo tengamos nada más en un nivel muy light, muy suave, en el que cuando tenemos una necesidad venimos con el Señor, o en nuestra oración el Señor nos escucha y nos contesta. Pero hoy vas a ver cómo es la forma del corazón del Señor hacia su Padre, tan íntima, tan profunda, que tú y yo creo que vamos a quedar no solamente con el aprendizaje, sino con ese tremendo deseo que yo también quiero orar como mi Señor. Así que prepárense y vamos a hacer una oración para poner esta enseñanza, esta palabra en las manos de nuestro amadísimo Señor. Padre, número 8 de nuestro manual. Y cada página que hemos ido construyendo, cada página tiene una revelación tuya. Cada una de ellas tiene una tremenda enseñanza. Y Señor, yo te ruego que la parte principal de lo que podemos tener en seguir contigo, el tener la comunión contigo, es precisamente la oración. El consejo y la recomendación, Señor, que tú nos das a través de tu palabra en el libro de Santiago, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores. Y cada página que tenemos, Señor, a mí me encantaría estar cada vez revisándola, y cada vez de lo que he aprendido aplicarlo en mi vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, recibimos esta palabra con gozo, con alegría, con el deseo, Señor, que cambie el interior, cambie nuestras vidas y seamos transformados en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Página 8. Vamos a leer en Hebreos capítulo 5, a partir del verso 7. Esto que hablan, muy interesante. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, ese orden significa sacerdote para siempre. Y qué interesante, amados, de nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, en los días como hombre. Y estamos viendo aquí dos cosas muy tremendas que Él tenía en el corazón como estructura de hombre ya, de hombre, ese temor reverente a su Padre. Aquel temor de que, Señor, en esta vida, en condición de hombres, yo no te quiero fallar de todo lo que haga, de todo lo que piense, de todo lo que hable y de todo lo que aprenda. De ninguna manera, Señor, yo te quiero fallar. Eso era algo tremendamente estructurado, arraigado en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y qué interesante que como hombre, aquí dice la palabra, que aprendió obediencia. Nuestro Señor Jesucristo aprendiendo obediencia. Pero fíjate nada más de que está hablando aprendiendo obediencia, pero en condición de hombre. Porque en Filipenses capítulo 2 nos dice, pues, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Qué interesante, en condición de Dios, Él se humilla, Él prácticamente renuncia, y en esa obediencia, en su condición, se convierte en hombre. Él toma estructura de hombre aquí en la tierra, y tremendo porque hubo una sujeción. Desde ya Él era estructura de obediencia. Qué tremendo. Entonces estamos viendo algo aquí muy tremendo acerca de la obediencia, de lo que era nuestro Señor Jesucristo. Y ya estando en condición de hombre, amados, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, condición de hombre, empezó a experimentar el tremendo sufrimiento que le caracteriza al hombre, producto del pecado. Condición de hombre, qué tremendo los sucesos, la característica, la estructura de un hombre de sufrimiento. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y por el pecado de uno, que fue Adán, todos estamos siendo constituidos pecadores. Y aquí estamos viendo de ya el Señor como hombre, admirado del tremendo sufrimiento, del tremendo dolor, de todas estas cosas tan profundas en el corazón, en el interior, que trae el pecado al hombre, que lo trae. Qué tremendo cómo es el sufrimiento del ser humano. Y dice aquí la palabra que el Señor con lágrimas, iba con lágrimas, con clamor de sufrimiento. Dice aquí que al que le podía librar de la muerte. Y podemos tomarlo de una forma literal, que el Señor está orando así con lágrimas y clamor de sufrimiento, porque venía la crucifixión. Y
Él oraba de esta manera, pidiéndole al Señor que lo libre de la muerte y de la muerte de cruz, sí, pero también esas lágrimas, esa pasión, ese sufrimiento de cómo oraba el Señor, que sus lágrimas eran fuertes, que caían a tierra, era mucho, mucho también, de la cual él oraba diciendo: Señor, también líbrame, líbrame, líbrame del pecado, de la muerte del pecado. ¿Y qué sucedió? Que Dios lo libró del pecado. Él nunca pecó, él nunca pecó. Y por lo tanto, gracias a Dios de que el Señor lo libró de la muerte del pecado. Pero ¿cómo era su oración? Mira qué lágrimas, qué sufrimiento, qué dolor, para que él no cayera en pecado como el hombre, para que él no cayera en el sufrimiento como el hombre. Y Dios lo apoyó y él nunca cometió pecado. Y vemos que ese sufrimiento del Señor, esa oración con lágrimas, era por la humanidad. Por la humanidad. Qué fuerte, decía el Señor, qué fuerte influencia del mal que hay en el hombre. Tiene tremenda influencia de diferentes índoles. ¿Ustedes se imaginan, amados? ¿Ustedes se imaginan? Porque hay mucha influencia, mucha influencia. El Señor predicando, y Él predicaba ante 5,000, predicaba ante 10,000, predicaba ante 15,000 personas, y toda esa influencia que había en ese momento, de lo que estaba transmitiendo de 15,000 personas, el dolor humano. Todo lo que Él extraía, todo lo que Él veía, todo lo que estaba experimentando, de lo que tenía cada uno de ellos. Imagínate, de 15,000, ¿cuántos ahí habían con un corazón de odio, odiando? Eso, manifestándose en una influencia del mal tremendo, ¿no? Otros, rencores, ¿no? No pierda de vista que estamos hablando de 15,000 personas. Otros, maldiciones. Otros, gente vil, gente agresiva. ¿Cuánta estructura de mentira ahí? Estaba ahí el Señor ante toda esta multitud de personas experimentando el mal y el sufrimiento del ser humano. El Señor viendo que esta estructura del pecado trae crueldad en el ser humano. Entonces fíjese nada más, el Señor, una vez que terminaba, porque en esa influencia sucede algo cuando nosotros predicamos la palabra, hay un mover espiritual ahí, está fluyendo un mover espiritual, que físicamente terminamos muy cansados. Yo normalmente el domingo en la tarde pido cama, pido descanso, porque es un luchar ahí, es un fluir espiritual que desgasta al cuerpo. Imagínate al Señor ante 15,000 personas, ante 15,000, ¿no? El desgaste que había en Él. Y Él venía, y vemos aquí en Lucas 22, verso 41, dice: y Él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Fíjate nada más. Se apartaba de ellos y iba a distancia como de un tiro de piedra, o sea, ya desesperado, pero rapidísimo. A él le urgía llegar a sus rodillas, puesto de rodillas, y orar ante su Padre. ¿Y qué te imaginas que era la oración en ese momento? Señor, por favor, qué tremenda experiencia acabo de tener, qué influencia tan fuerte de la crueldad y la maldad, qué tremenda influencia del sufrimiento. Por favor, líbrame de eso, que eso no me alcance, que ese pecado no me alcance, que ese sufrimiento no me alcance. Líbrame de eso, Señor. Por favor, Padre, es tremendo eso, lo que está sucediendo con el ser humano. Y en Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjate qué tremendo. Lágrimas, sufrimiento, dolor. Y él oraba más intensamente porque
Imagínate ahora podemos ver que el tanto amor que el Señor nos tiene, nuestro Señor Jesucristo, cómo sufre intensamente por ti y por mí, por causa de que el pecado le tiene dominado al hombre, y eso trae maldad, eso trae crueldad. Entonces, imagínate orando con sudor, con esa pasión del corazón, del orar intensamente, sudaba, ¿no? Entonces imagínate tú nada más que no eran entonces oraciones ligeritas, ¿eh? No eran oraciones que así, papito, te doy gracias por los alimentos en el nombre de Jesús y vámonos, ¿no? Señor, ayúdame en mis problemas, Señor, esto y no. O sea, era como la costumbre que muchos tenemos de entrada por salida, y una oración así rápida, porque estoy muy ocupado, ya tengo que hacer muchas cosas. Era una situación aquí, una situación tremenda, la que el Señor nos está mostrando y enseñando en esta mañana, la característica, lo arraigado, lo tremendo y profundo que es una oración. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está escuchando? Entonces, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en esa oración intensa, de ese sudor, porque ahora yo me pongo a imaginar cuando Él oraba y sudaba, que si nos va a pasar a ti y a mí, que en nuestras próximas aplicaciones, ¿no? en las próximas veces que entremos a estar ahí en la presencia del Señor, tremendamente ahí en temor reverente, en ese temor reverente, haya sudor en nuestra camisa, estemos así empapados de la pasión, de la oración que estamos teniendo. Le damos gracias a Dios. Entonces está orando aquí el Señor, así con ese sudor, con esa pasión, diciéndole al Padre que lo libre de ese trago amargo, pero también está orando diciendo: Señor, ahora comprendo que tengo que pagar con mi vida para librarlos de la muerte eterna y del pecado. Ahora estoy entendiendo como hombre el sufrimiento de hombre, el dolor de hombre, la característica del hombre. Tengo que orar por ellos, tengo que dar mi vida por ellos para que puedan ser liberados de esa muerte eterna y también del pecado. Oh, el Señor orando, el Señor orando. Y el Señor orando en esta pasión, ya ve caracterizándote en este tipo de oración de pasión. El Señor en esa pasión oraba por no caer en pecado. Señor, líbrame de no cometer y llegar a ese sufrimiento que ellos tienen por producto de sus errores. Esa era la oración del Señor. Pero nosotros, tú y yo, sí tenemos que venir a orar al Señor y aprendamos compasión, porque nosotros sí somos pecadores. Nosotros sí somos pecadores. Tenemos que venir así con esa enjundia de apasionadamente: Señor, por favor, líbranos del pecado, líbranos del pecado. Alguien está entendiendo de lo que tenemos que ir aprendiendo acerca de más profundidad que el Señor nos ha estado llevando en estas páginas, y ahora la página 8 ya nos está hablando de algo más profundo. Algo más tremendamente que tiene que estar arraigado en nuestro interior, de aprender y de saber de que de estas cosas que nos van a llevar a esa profundidad es la oración de la forma como lo hacía el Señor. Quiero orar como Él, quiero aprender a orar como Él, quiero ser como Él. Y en el Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente de vida. Cuando la lluvia llena los estanques. Oh, gloria a Dios. Señor, bienaventurado el hombre
que puede contagiarse de tus fuerzas. El corazón esté en tus caminos. Y cuando atravesamos en esa situación de las lágrimas del pecado, Señor, tú lo cambias por fuente de vida. Venimos a pedirte, Señor, el perdón de los pecados y tú lo cambias por fuente de vida hasta que la lluvia llene esos estanques. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Y vamos a ver la forma aplicable de lo que el Señor nos está enseñando en esta página 8, de la efectividad que tiene que haber, que si yo vengo en esa profundidad a orar al Señor, el resultado que tengo que obtener. Y dice la palabra que yo entro a pedirle perdón por mis pecados y a que me libre del pecado. Ahí, en el lugar donde yo entro a estar en su presencia, hay un fuego consumidor. Fuego consumidor. Y el Señor lo dice en Hebreos capítulo 12, verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria a Dios. Necesitamos ser filtrados en el fuego y en ese fuego consumidor, que lo tenemos que encontrar en el lugar que está cuando entramos en esa oración, en esa pasión. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? En Éxodo capítulo 3, verso 2, fíjate lo que dice. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aleluya. La zarza, cuando el Señor aquí mismo le dice, el ángel le dice, el lugar que estás pisando, santo es. Y vemos aquí que Moisés encuentra ahí esa zarza, y la zarza ardiendo, el fuego consumidor ahí, en esa zarza. Y aquí lo interesante es que dice que ese fuego nunca se consumía. ¿Y sabes cuál es la noticia, amado? Que ese fuego nunca se va a consumir. Así que ten ya en ti la estructura, en tu mente y en tu corazón, que cada vez que entres a ese lugar donde tú oras, ahí vas a encontrar la zarza ardiendo, la zarza, el fuego consumidor, esperándote, que nunca se va a apagar. Y en ese temor reverente, entramos donde está la zarza ardiendo y entramos con temor y temblor. Con temor y temblor. Oh Señor, vengo a ser tocado por esa zarza ardiente, por ese fuego consumidor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y fíjate la parte interesante que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aun siendo perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tremenda enseñanza. Aunque ahora el Señor nos dice, por un poco de tiempo, si es necesario, lo dice aquí la palabra, pero nosotros sabemos que sí es necesario. Sí es necesario que seamos filtrados, seamos pasados en estas pruebas, sometida como el oro, ser probado por el fuego. Probado por el fuego, probado por ese fuego consumidor, por ese crisol, que es lo que va a transformar nuestras vidas. Pero aquí lo que está manifestando la palabra dice, para que ese filtro de fuego que te va a consumir, mayormente ¿a qué? Al pecado, dice, para que sea hallada en alabanza la gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios.
Oh, tenemos que ser pasados por el fuego, tenemos que ser purificados. En Isaías 43, ¿qué dice? Que pasarás por las aguas y no te negarás, pasarás por el fuego y no te quemarás. Es un filtro especial, que no te va a quemar el exterior, pero sí te va a quemar el interior, donde va a consumir y va a podrir esos yugos del pecado. ¿Habrá alguien que me está escuchando? Gloria a Dios. Ese temor reverente, que lo tengo que hacer, porque el pecado es puro sufrimiento, puro dolor, y lo tengo que hacer, y de esa manera el beneficio que voy a obtener a ser filtrado por el fuego hacia el pecado, una de las cosas que estoy haciendo es que lo voy a ejecutar para no fallarle a mi Señor. En ese temor reverente, voy a estar ahí también para no fallarle a mi Señor. Y te platico, esto es todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Dice que ¿por qué somos pasados por el fuego? ¿Por qué tenemos que ser filtrados de esa manera por el pecado? Porque el Señor dice que va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha, justamente el filtro del fuego consumidor para acabar con el pecado es la forma de que no podemos entrar al reino, no podemos entrar a la eternidad con manchas de pecado. Por eso es que necesitamos ser filtrados, tenemos que ser filtrados, y al ser filtrados vamos a ser purificados. ¿Y sabes qué, amado? Esta purificación es de todos los días, es de todos los días. Y te lo recomiendo y te lo aconsejo. Ahorita vas a escuchar algo interesante. Y también dice, y sin arruga. Cuando dice sin mancha y sin arruga. Y la arruga habla de la experiencia, ¿no? Normalmente un ser humano de arrugas ya es una persona anciana, ya es una persona adulta y ha vivido de mucha experiencia. Y ¿sabes cuál es el problema del anciano? Que cree que por su experiencia, por lo que ha vivido, ya es sabio, que ya la hizo. Entonces, qué interesante que el Señor nos tiene que filtrar, porque para la entrada a la eternidad es sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que ser purificados. Te lo recomiendo, amados, te lo recomiendo y te lo aconsejo, que lo hagas todos los días de tu vida. Porque cuando hay esa purificación, ese filtro del fuego, va a haber menos probabilidades, muy menos probabilidades de cosas fuertes en tu vida. Fíjate que yo siempre a través de los años le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad cruel, es una enfermedad de muerte, y la ciencia no ha podido con él? Y cómo hoy, cuando el cáncer llega a una persona, prácticamente es muerte, y no solamente muerte espiritual, sino también muerte física. ¿Y por qué, Señor, sucede esto tan fuerte que trae dolor, trae aflicción, trae tremenda consecuencia en el ser humano? Y entonces, amados, orando así y pidiéndole al Señor una explicación del por qué este tipo de situaciones, en este caso la enfermedad del cáncer, el Señor me empieza a revelar, y te lo voy a poner a tu consideración, te lo voy a poner a que tú lo juzgues. Fíjate que lo que el Señor me ha mostrado, te doy un ejemplo. Betty Cruz, una hija preciosa, con mi hijo Sergio, los quiero mucho, les mando un beso, son los chefs de nuestra congregación y cocinan, te los recomiendo, sensacional. Y me habla Betty, así toda llorando, desesperada, y me dice, papi, porque me dicen papi, estoy muy, muy triste porque mi mamá ya le dieron de alta, ya la sacaron del hospital porque ya no hay nada que hacer, ya está desahuciada. Y lo peor, que ya está en casa, pero a mí me hace sufrir mucho sus dolores, esa aflicción que tiene, grita de dolor, ¿no?
Y eso me hace sentir, pero demasiado también a mí en dolor. Y yo le empecé a decir, te quiero comentar algo que el Señor me ha revelado. Quiero decirte que tu mamá no está sufriendo. Aunque duele, aunque grite, el cuerpo está en dolor, ella no está sufriendo. ¿Sabe lo que está pasando? Está siendo purificada. Ella ya se va, ella ya cumplió, ya le llega su momento y ella ya parte. Y en este momento, esos gritos de aflicción, como oraba Jesucristo, esas lágrimas, ese llanto, ese clamor por el sufrimiento del ser humano. Y tu mamá está siendo purificada porque tiene que pasar a la eternidad sin mancha y sin arruga. Así que no te preocupes, que aunque ella grite, no es problema del cuerpo, es una situación del fuego que está pasando en ella. Y ella me contestó, gracias papito, ¿no? Por lo que me dices, ya me tranquiliza un poco. Y ya, a las 2 horas, pasaron 2 horas, y me vuelve a hablar. Y me dice, papito, te hablo para darte la buena noticia que mamá ya partió a la presencia de Dios. ¿Y sabes qué pasó en esas 2 horas? Mira, ella empezó a bendecir a cada uno de sus hijos, empezó a bendecir a cada uno de su familia, a sus nietos, a todos, nombre por nombre. Y pidió que le pusieran alabanzas. Entonces le pusieron alabanzas ahí, y también su nieto Alan tomó la Biblia y le empezó a leer el Salmo 23. Amados, y cuando termina el Salmo 23, en ese momento la señora partió, falleció. Y lo interesante de esto, amados, que la preocupación de Betty era su dolor, eran sus gritos, era eso que estaba tremendamente en aflicción. Cuando yo llegué allá con ellos al velorio, a mí me gusta ver mucho los rostros de las personas que mueren. Una, para saber si son ellos. No me creas. Y la otra, porque dice la palabra que todos los que mueren en Cristo, todos aquellos que mueren en Cristo, y los que mueren en Cristo mueren con una paz, mueren dormiditos, bien bonito, ¿no? Pero aquí pasó algo extraordinario, algo increíble que yo nunca había visto. La cara de la señora estaba una sonrisa, un gozo, una alegría en su rostro, su boca así abierta, sus mejillas, todo lo que reflejaba, era un gozo tremendo. Y llamo a Betty y le digo, mira, qué tremendo está eso. Hace un rato tú decías del dolor de lo que ella estaba trayendo, y mira cómo entró a la presencia de Dios. Mira cómo entró, con un gozo eso fue increíble, eso impactó mi corazón. Por esa razón es que el Señor nos está enseñando ahora, nos está enseñando que tenemos que ser purificados todos los días, desde que yo entro a la presencia de Dios. Lo primero que hago es, Señor, perdóname de mis pecados. ¿Y sabe cómo lo hago? Arrodillado. Perdóname por todo lo que he hecho ayer, por lo que he estado haciendo, por mi pensamiento, por mis palabras, mis actitudes. Perdóname, Señor. Purifícame, Padre, purifícame. Y ahí está la zarza ardiendo, listo para purificar. Y eso es todos los días. Pero si tú no lo haces, imagínate, en este caso no me consta, pero imagínate en este caso, la mamá de Betty haya dejado de hacerlo por muchos años, de no venir a esa purificación. Entonces te imaginas, al no ser purificado, cómo va cargando el asunto. Por eso me atrevo a decir que al no hacerlo, trae la amenaza precisamente de ese dolor de la enfermedad del cáncer, que es de muerte. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Por favor, esto lo pongo a consideración, El fuego consumidor que tiene que estar permanentemente en nosotros. Si estamos siendo purificados, y ¿sabes qué? Cuando sales de tu oración, sales del lugar que has estado en presencia del Señor, ese fuego te tiene que durar. Ahora vamos a hablar que sea de todos los días, porque al día siguiente, cuando vuelves a entrar, te vuelves otra vez a cargar del fuego purificador. Y ese fuego purificador está en ti. Y también tuve otra experiencia hace como unas 3 semanas más o menos, no recuerdo bien. Mi hermano Jorge, ustedes ya saben que le atacó también el virus, estaba con el problema ahí de esta peste, y
y ya había pasado todo, el Señor ya había hecho el milagro, estaba padre, se sentía muy bien, haciendo su vida normal. Y de repente hablamos y me dice, ¿sabes qué, hermano? Me regresó el problema del virus. Empiezo a sentir lo mismo, el mismo dolor, el mismo malestar, etcétera, etcétera. Y yo le dije, no, yo no lo acepto, no lo acepto. Porque cuando el Señor hace el milagro, cuando el Señor te sana y el Señor ya lo hizo, lo hace tan bien y lo hace tan perfecto que eso ya no regresa. Así que eso que te está pasando es un dardo de fuego. Es un dardo de fuego, que ya estaré predicando sobre los dardos de fuego. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, en este momento vamos a hacer algo. Yo empecé ahí con el fuego, empezó a quemar mi cuerpo. Empecé a sentir calor, y le dije, vamos a hacer algo, acuéstate y cierra tus ojos. Imagínate que está a tu lado un médico, y el médico en este momento te va a inyectar. ¿Y te va a inyectar qué? La poderosa medicina antídoto del virus que se llama la sangre de Cristo. Sangre limpia, sangre poderosa, sangre de alto precio. Imagínate todo lo que viene en esa dosis, todo lo que viene, amados. Por eso es que tenemos que siempre estar protegiéndonos con la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo. Entonces, cierra tus ojos, hermano, y vamos y deja que el médico de médicos te inyecte su sangre en este momento, una dosis muy poderosa. Cerró sus ojos, empezamos a orar, Señor, pásale la sangre, y dice que empezó a sentir el cuerpo caliente, su estómago quemaba, y fue tremendo, empezó a sudar, yo por el otro lado también sudando, estábamos calientes ahí, por ese fuego consumidor, y cuando terminamos me dice, ya me siento muy bien, ya me siento bien padre, ¿no? Y ya, al día siguiente le vuelvo a hablar y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, todavía siento un poquito, ya me siento mejor, pero todavía tengo un poquito ahí del malestar. Acuéstate otra vez, acuéstate. Acuérdate que es de todos los días, el filtro de todos los días, la purificación de todos los días. Y en este caso, si es necesario, 3 veces al día, ¿no? Como la medicina, 3 veces al día. Acuéstate otra vez, cierra tus ojos y empezamos. Bien padre. Y cuando terminamos me dice, qué increíble, se fue todo, se terminó todo, ya no tengo nada, ya no me duele nada. Y eso ya se acabó hasta el día de hoy, amados. Gloria a Dios. Vas entendiendo que cuando entras a ese lugar de la presencia de Dios, nunca pierdas, pero nunca, que cuando entras, ahí está la zarza ardiendo. Ahí está la zarza ardiendo que nunca se va a apagar y siempre va a estar a nuestro favor para purificación, aleluya. Y mira cómo se van las enfermedades, y mira cómo cambia todo, cómo transforma todo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo te voy a dar un consejo, amados, una recomendación. Métete a la cabecita y al corazón que cada vez que entremos a la presencia de Dios, ahora estamos conociendo de más profundidad, Ahora estamos siendo instruidos por más profundidad. Ya esta es una situación ya bien interesante, amados. Te voy a dar la recomendación que cuando lo hagas, entra a la presencia de Dios como si fuera el último día que vas a vivir. En la madrugada se te apareció un ángel y te dice, Ricardo, prepárate porque hoy partes. Aguántate tantito, Señor. Te estoy enseñando nada más, No vaya a ser que ahorita caiga y me vaya. Todavía aguántate, Señor, ¿no? Entonces el ángel te dice, prepárate porque hoy es tu día. Hoy ya se acabó tus días, hoy partes. ¿Cómo orarías? ¿Cómo reaccionarías ante esto? ¿No? Y yo me imagino, no sé si algunos pues contentos, alegres, ya me voy a la presencia de Dios y están gozosos, ya preparados, listos. Otros entrarían ahora sí que en lágrimas, en llanto, en aflicción, en dolor, ¿no? Yo no me quiero morir, bla, 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 bla. Pero un consejo, hazlo, amados, y vas a ver, como si fuera tu último día. Y aquí, en este proceso que el Señor nos está
nos está hablando cuando entramos a la presencia de Dios como el último día. Dice, el Señor les decía, cuando llegaba a un lugar les decía, orad, dice, oren, para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. Y en Mateo 26, verso 41, fíjate, velad y orad, está hablando nuestro Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y en Romanos 8, te lo doy de tarea, ahí te hablan lo que es la carne y de lo que es el espíritu. No tienen nada que ver, es un abismo eso, ¿no? Entonces el Señor dice, el espíritu está dispuesto, ahorita tu espíritu se empieza a disponer. No, qué padre lo que estoy escuchando, qué padre lo que me están enseñando, qué padre lo que tengo que hacer, y te animas y te emocionas y mañana lo voy a hacer, al rato lo voy a hacer y lo voy a hacer todos los días. Y pasa los días, y como no tenemos el hábito y no tenemos la disciplina, lo dejamos de hacer. Yo lo tengo por experiencia, ¿Cuántos pastores, y muchos discípulos, pastor, yo voy a orar contigo? Y a las 5 de la mañana me mandan el mensaje, aquí estoy contigo. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Otro día, aquí estoy. Y pasan casi 10 días y desaparecen. Ah, caray, ¿qué habrá pasado? Se le habrá acabado la pila a su teléfono, se le habrá acabado el crédito, ¿no? Y desaparecen. Y hace unos días, un siervo me manda un mensaje. Yo estaba pues orando, no escuché el mensaje, estaba ahí. Dice, pastor, estoy aquí contigo, estoy en esta mañana aquí contigo. Y después ya en el transcurso de la mañana le contesté, le dije, qué bueno, te felicito, qué padre, ¿no? Pero al día siguiente ya no estuvo, ya no. Ha pasado ya como 4 días y ya desapareció. Y le dije uno de estos días, ¿qué pasó? Ya no te he visto. Ah, es que no lo he hecho, pastor, para no molestarte. Bueno, pues está bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, amados? No pierda de vista esa purificación. Muy interesante. Independientemente de resolver mis problemas, independientemente de venir a la presencia de Dios que me escuche en esa aflicción, en ese dolor, amados, desde hoy en adelante, lo más importante para ti y para mí, que cuando entremos a la presencia de Dios, tenemos que ser purificados. La zarza ardiendo. Dios es un Dios purificador. Gloria a Dios. Entonces, comprométete. ¿Habrá alguien que se pueda comprometer así de a de veritas, ya empezar a formar el hábito y la disciplina de todos los días? Mira, te voy a dar un salmo aquí, que es el Salmo 5, del verso 2, de compromiso. ¿Sale? Un verso de compromiso. Si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Por ejemplo, yo empecé orando en esta mañana diciendo, Señor, ayúdanos a que no seamos oidores, sino hacedores. Ya tenemos 8 páginas bien interesantes de mucha revelación acerca de la oración. Y yo te pregunto, ¿has vuelto a entrar a esas páginas? ¿Las has vuelto a escuchar? ¿Has vuelto a ir para recoger aprendizaje y aprender más y aprender más? Porque cada vez que escuchas vuelven a caer nuevos 20, ¿no? Nada más es una pregunta, tranquilos, es una pregunta. Entonces, este salmo de compromiso, ¿no? Y le puedes decir en este Señor, te lo leo despacito para que te vayas comprometiendo, si quieres, y si no, no lo hagas, tranquilo. Está atento, tú diciéndole al Señor, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh mi Dios, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Esperaré a qué? A ser purificado, ¿no? Entonces una vez más, ahora sí hazlo despacito, ahora sí comprométete. Yo me comprometo aquí, tranquilo, con mucha facilidad lo puedo hacer. Señor, está atento a la voz de mi clamor.
Dile, amado. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Señor. De mañana oirás mi voz. Y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque voy a ser purificado en el nombre de Jesús. Entonces estamos viendo formas prácticas de cómo el Señor oraba, bien interesante, ¿no? Fíjate en condición de hombre, cómo era su pasión. Oh, la tristeza en su corazón por la humanidad. Qué tremendo. Otra forma de la oración era costumbre orar por vigilias, ¿no? Dice aquí, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El Señor está hablando aquí de la cuarta vigilia. Tal vez no hayas aprendido acerca de cómo era este sistema, vamos a llamarle sistema, de la oración de la vigilia. ¿Sabes cómo era, amados? Eran por cada 3 horas, una vez el número 3, una vez más el número 3, el número de la verdad del Señor, del acierto del Señor. Entonces era cada 3 horas. La primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. La segunda vigilia empezaba a las 9 de la noche hasta las 12. La tercera vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Gloria a Dios. Entonces tenemos la cuarta vigilia, 4 vigilias en estos diferentes horarios. Y pues definitivamente y finalmente tú puedes armar tu propia vigilia. Orar después de las 6 de la mañana, u orar en la tarde, u orar antes de las 6 de la tarde. Pero aquí está hablando, amados, está hablando del compuesto de 3 horas. 3 horas. ¿Tú te imaginas si logramos tú y yo, y te lo recomiendo, que en ese proceso, en esa visión, en esa forma que experimentas en el entrar en la presencia de Dios, va a ser muy interesante que llegues a las 3 horas. Porque yo te pregunto, ¿cuántos oran media hora? Levanten su mano. Y te aseguro, no los veo. ¿O cuántos oran 1 hora? ¿O cuántos oran 1 hora y media? ¿O 2 horas? ¿Y cuántos oran a 3 horas? Ya no los veo. Ya no los vi, desaparecieron, ¿no? Porque definitivamente todo eso tiene que ser en un tremendo proceso de disciplina y formar el hábito, formar estructura. Eso no se puede dar así nomás de repente, ya mañana empiezo a orar 3 horas, no. Yo voy a cumplir, por favor, amados, por favor, estoy enseñando, no es jactancia. Este mes de septiembre voy a cumplir 19 años que me levanto a las 5 de la mañana para estar a la presencia de Dios. Y el Señor en esos 19 años me ha llevado a ese proceso, ¿Sabes en cuánto estoy ahora? En 3 horas. Hoy en día, todos los días, oro 3 horas. Estoy ahí, no hombre, las 3 horas se me pasan como si fueran 5 minutos. Impresionante, porque ese fuego consumidor te quita dolor, te quita aflicción, te quita preocupación, te quita el pecado. No. Te lo aconsejo, te lo recomiendo. Y qué interesante que nos está enseñando de primera mano nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que me está escuchando? Amén. Entonces el Señor tenía pues también sus diferentes horarios, ¿no? Porque aquí dice en Marcos 1 que el Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, ¿no? Entonces vemos la parte interesante de la madrugada. Prácticamente las 12 horas de estas vigilias eran de noche, la mayor parte era de noche. ¿Por qué? Porque aquí dice que el Señor se levantaba muy temprano, aún estando muy oscuro, y se iba al desierto a orar. ¿Sabe por qué, amados? Porque hay una tremenda ventaja en la madrugada, que mientras tú estás orando, miles están durmiendo.
Están durmiendo. Entonces imagínate, de los miles que están durmiendo, tú estás siendo escuchado. Tú estás siendo ya ahora purificado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Amados, gloria a Dios que el Señor era para él orar y orar. Pero esa forma, ¿no?, que dejaba a la multitud para ir a orar, Señor, no quiero ser como él. En fin, pero siempre, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, mucho en la madrugada. Y aquí vemos algo interesante, que el Señor, cuando eligió a sus 12 apóstoles, cuando Él tuvo que tomar la decisión de elegir a sus 12, dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Recomendación de esto, de lo que nos está enseñando el Señor ahorita: cuando vayas a hacer algo importante, amados, algo muy importante en tu vida, como puede ser un matrimonio, como puede ser elegir una profesión, como puede ser elegir lo que sea para ti muy importante, pásate buenas horas pidiéndole al Señor el consejo. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio: Señor, ¿esta persona es para mí? ¿Tiene que ser mi esposa? ¿Es la mujer que tú has elegido para mi vida? ¿Es, Señor? ¿No? Confírmamelo, Señor, ponlo en el corazón, dame la seguridad, Señor, porque no quiero meter la pata como bueno, después hablamos, ¿no? La recomendación del Señor, siempre la recomendación de orar siempre, de estar orando siempre y no desmayar. Esto está en Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola diciendo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne nunca te va a permitir que vengas. ¿Por qué? Porque mayormente la que va a ser purificada es la carne. Por eso que va a evitar con sueños, con flojera, con desánimos, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Sigue recomendándonos aquí el Señor, sigue recomendándonos. En Lucas 21 nos dice: velad, oren pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos, escucha eso, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Cuando te hablaba del cáncer, ser purificados para que no seas atacado del cáncer. Seas digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya, gloria a Dios. Esto que dice y de estar de pie delante del Hijo del Hombre quiere decir: Señor, aquí estoy contigo, aquí estoy conectado contigo, y por el temor reverente, aquí estoy, Señor. No te quiero fallar porque eres mi mejor amigo y quiero ser también tu mejor amigo. Gloria a Dios. Entonces, amados, entro a la etapa de terminar ya esta palabra, cómo se pasa el tiempo, sobre la zarza ardiendo, sobre el encontrar ahí el fuego consumidor. Y ustedes se acuerdan de los 3 amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abed-nego. Cuando el rey Nabucodonosor puso una estatua y dijo: todo el mundo se va a arrodillar ante la estatua al sonido de las trompetas, de los tambores, etcétera, etcétera, todos se arrodillarán y honrarán a la estatua. Y entonces los 3 amigos no lo hicieron, y los trajeron delante de Nabucodonosor y les reclamó: ¿por qué ustedes no lo hacen? Y ellos, fíjate lo que le respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ay, 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 gloria a Dios. Fíjate nada más. El Dios vivo a quien servimos nos puede librar del horno de fuego, nos puede librar de ti.
lo que es experimentar la purificación, la purificación, la purificación. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y con ira mandó a que a estos 3 muchachos los metieran al horno de fuego. Y estaba tan enojado que dijo: súbanle la perilla de la intensidad del fuego al máximo, súbanlo. Y las personas que lo hicieron se quemaron y murieron. Entonces, amados, qué interesante es que si yo entro a la zarza ardiente, al ser purificado, hay casos que vamos a necesitar nosotros mismos pedir al Señor: súbele a la perilla, Señor, súbele a la perilla, porque este mugre carácter que me manejo, perdón por lo de mugre, Señor, está trayendo serios problemas. Súbele a la perilla, ¿no? Entonces echaron a los 3 varones en el horno, queman, y dice la palabra que ellos no se quemaron para nada, ni sus cabellos, ni su ropa, ni olían a ceniza. Imagínate, qué tremendo es eso. Imagínate lo que va a ser cuando estés ahí, siendo purificado con ese fuego purificador. Y el Señor se asustó, el rey se asustó y dijo: ¿a cuántos metieron? ¿A cuántos metieron? Señor, pues a los 3. ¿A los 3? Sí, a los 3. Yo veo 4. Yo veo 4. El Señor no solamente estaba con ellos en el fuego purificador, en el horno, sino que el Señor con su fuego purificador los estaba purificando ahí dentro del horno. Eso cáptalo, amado, eso agárralo, estando ahí el Señor presente. Y quiero darte una revelación que me lo dio el Señor ayer precisamente en la madrugada. Me dio esa revelación y cuando me la dio hasta me puse a llorar ahí. Gracias, Señor, gracias, ¿no? Ahí te va. Entras a tu lugar, está la zarza ardiendo, entras en tu compromiso de ser purificado cada mañana, y te cuento, el diablo no puede entrar ahí, los demonios no pueden estar ahí, ni tampoco los ángeles del Señor pueden estar ahí. Es tan secreto eso que está el Señor y contigo. Ahí en la presencia, ahí es, así es. Y entonces el diablo afuera, porque es requete chismoso, ¿no? Es el padre de los chismosos, el padre de los mentirosos. Y entonces afuera les dice a sus demonios, ¿no? Ricardo, ¿con quién entró ahí al cuarto? ¿Con quién entró? Y sus demonios le contestan: no, jefe, no, mi jefe entró solo. ¿Cómo que solo? Sí, no sean mentirosos, no me mientan. ¿De quién serán? ¿A quién habrán aprendido la mentira? No me mientan. ¿Con quién entró Ricardo? No, jefe, entró solo, Señor. Yo sé lo que te digo, ¿no? Así lo vimos. No, él no entró solo, porque estoy viendo a 4. Con Ricardo estoy viendo a 4. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Ahí los 3 contigo, purificándote, el fuego pasando por ti, sintiendo la presencia de Dios, sintiendo eso que transforma tu vida, y es de todos los días. Consejo: forma el hábito, amados, forma el hábito. Gloria a Dios. ¿Y saben qué, amados? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito, cuando pasó esto, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no es su Dios. Por tanto, gracias, Padre. Por tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua
que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amados. Qué tremendo lo que nos está enseñando en esta página 8, ya más profundo, así que vete desde la 1, de la página 1, 2, 3, llévate las 8 de una vez, ¿no? Empieza a escucharlas otra vez, empieza a la esencia de la profundidad, esa nos va a llevar el Señor, y todavía falta las 9, la página 9 más profunda, la página 10, y siento que tal vez en las 10 ya cerremos el manual. Entonces, no lo voy a poner al Señor ahí como a mi criterio, ¿no? De repente lo cerramos en la 10, no lo sé. Entonces, te decía, amados, qué tremendo, el Señor librándonos del horno de fuego, en esa purificación, librándonos. Escucha, yo me atrevo a decir, y ponlo a consideración, en la purificación de todos los días, nos va a librar de cosas tremendas como el cáncer. Nos va a librar de cosas que puedan destruir tu vida. Y en esa purificación de todos los días, dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, que al no venir un cáncer o alguna enfermedad, ¿sabes cómo no vamos a ir? Vamos a partir de repente, vamos a partir sin dolor, sin aflicción, sin nada, el Señor nos llevará. Ahora, te decía, y con esto termino, te decía que ora como si fuera tu último día que vas a vivir. Así, con esa pasión, lágrimas si quieres, o sea, la parte de humillarte y entregarte totalmente al Señor, porque es tu último día, ¿no? Como si fuera tu último día. Pero sin embargo el Señor, ¿no? Aquí a los muchachos los libró del horno de fuego. La purificación nos va a librar de muchas cosas, nos va a limpiar, nos va a transformar, nos va a cambiar, pero también, ¿sabes qué? La buena noticia es que nos va a dar más días de vida. Gloria a Dios, ¿cuántos quieren eso? Gloria a Dios. A ver, tú viejito que ya tienes como 90 años, el Señor te va a dar más días, no largos días, más días, no, hasta ahí igual. Segunda de Reyes 20, y con esto termino, amados. Escúchalo. Oh. Segunda de Reyes 20, verso 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Escucha eso. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y le oró al Señor, y le dijo: te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón. Tú lo has visto, Señor, todos los días he estado ahí en el horno de fuego, ahí en la zarza ardiendo, siendo purificado, de rodillas, humillado delante de ti. Tú lo has visto, Señor. He estado ahí de íntegro corazón. Me comprometí que todas las mañanas ibas a escuchar mi voz, y ahí he estado, Señor, y ahí he estado. Y lloró Ezequías de íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Cómo oraba nuestro Señor Jesucristo? Dice que con lágrimas, con dolor. Sus lágrimas gruesas caían al como gotas de sangre. Y aquí Ezequías dice que con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciéndole: vuelve y dile a Ricardo, dice a Ezequías, dile a Ricardo también, hoy como también ya anda medio vegetal, ya anda en la curva, mejor dile a Ricardo esta mañana: dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor tu Dios, de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y he visto tu presencia ahí para purificación. He aquí, diciéndole el Señor a
a Ezequías: he aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Al tercer día, que es el cierre de lo perfecto de Dios, el número 3. Vuelve, he aquí yo te sano al tercer día y subirás a la casa del Señor. Y termina diciendo en el verso 6: y añadiré a tus días 15 años. Oh, ¿cuántos reciben eso? ¿Cuántos reciben eso? Oh, Señor, todo lo que implica comprometerte para estar siendo purificado todos los días. Estás tan bien, Ricardo, tu cuerpo está tan bien, tu metabolismo está tan bien. ¿Sabes cómo yo me siento? Que lo he orado. Yo me siento con una persona con un metabolismo como de 40 años. Tengo 67 años, pero me siento tan fuerte, me siento tan sano, me siento tan bien como si fuera yo una persona de 40 años. Entonces el Señor, añadiendo 15, ya están los 67, entonces ya me lleva. No es cierto, no lo crean, en el nombre de Jesús. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, el enemigo. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Gloria a Dios. Amados, página 8, en la cual, por favor, el Señor nos está enseñando cosas más profundas, nos está enseñando cosas de lo que implica el poder de la oración, lo que es tremendamente el estar arraigado en nosotros la oración, que sea parte de nuestras vidas, que sea una droga, que no la dejes. Ahí tengo que estar. Una vez platicando con unas personas, yo les decía, ¿no? Los ángeles están hablando ahorita con el Señor y el Señor le dice a los ángeles: mañana a las 5 de la mañana yo tengo que tratar un asunto con Ricardo, tengo que tratar un asunto muy importante con él. Así que se lo voy a decir mañana. Y los ángeles decían: ¿y si no viene, Señor? No, Él va a venir. Pero, Señor, si por alguna causa se queda dormido, no le funciona la alarma, ya sabes lo que pasa, y no viene, no, Él va a venir. Yo conozco su corazón, Él va a venir. Y al día siguiente a las 5 de la mañana ven entrando Ricardo: se los dije. Y así va a ser contigo, amados. Pon tu nombre y así va a ser contigo. Estoy seguro que mañana ella va a venir a estar conmigo en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos, vamos a orar. Oh, qué tremenda palabra, qué tremenda enseñanza, qué tremenda profundidad, Señor, que nos alegra el corazón, nos alegra. Y escuchando esta palabra nos ha sido purificando. Y hoy he aprendido que en esa zarza ardiendo, al estar todos los días, Señor, en esa purificación, tú me vas a librar de muchos males del futuro. Muchos me librarás en el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, Señor, me humillo delante de ti, Señor, delante de ti, con todo mi corazón, comprometiéndome contigo, Señor, comprometiéndome contigo, con todo mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Y dile, amados, ahí como estás, si es posible con tus ojitos cerrados, otra vez el Salmo 5. Dile al Señor, tú diciéndole al Señor, comprometiéndote con el Señor: Padre, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré a ser purificado en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, con todo mi corazón, con toda mi humildad, mi humillación delante de ti. Te agradezco por esta palabra y ahora comprendo cuál era la profundidad en ti y ahora enseñarnos de cómo es la oración. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga. Como es mi costumbre, invitarlos una vez más para orar, como iglesia, el viernes a las 8 en punto de la noche, hora de México, y domingo 10:30 de la mañana. No te lo pierdas. Próximo domingo, página 9.
Página 9, más profundo, más profundo. Que el Señor me los bendiga, que coman rico y que descansen en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Desde hablar, cantaste sobre mí. No puedo ganarlo ni merecerlo.